164. ¿Ok? Estas propiedades se supone que ustedes deben aprendérselas de memoria todas. ¿Ok? Estas propiedades que vienen aquí tienen que conocerlas. Pero yo les voy a explicar las más importantes. Yo aquí les voy a pasar esas ahí para que ustedes la tengan claro, ¿verdad? En cuál página es que vienen. Tengo tanta cosa abierta aquí que... En la página 164, sepan que esa página es importante, tienen que saberla. Pero aquí les voy a explicar las más importantes. Son propiedades, o sea, son como leyes, ¿verdad? Leyes que pasan en los logaritmos, leyes de los logaritmos. En realidad son como propiedades, pero suena más bonito como leyes. Leyes de los logaritmos. La primera, o sea, son cosas que siempre pasan. No importa la base que ustedes pongan, una base válida, ¿verdad? Si aquí en el argumento hay un 1, el resultado siempre es 0. ¿Ok? Entonces esa es la primera ley. Entonces a ustedes en el examen les pueden calcule cuánto da el logaritmo de aquí raíz cuadrada de 3/4 y aquí viene un 1. Y uno dice, jamás, eso nunca lo voy a hacer, ¿verdad? Pero resulta que como aquí viene un 1, el resultado es 0. No hay que pensar nada, no hay que calcular nada, es una ley. Siempre que el argumento sea igual a 1, el resultado indiscriminadamente aquí siempre va a ser 0. ¿Ok? 0, siempre es así. ¿Okay? Esa es la primera ley. La segunda ley es, siempre que la base y el argumento sean el mismo número, siempre que la base y el argumento sean iguales, esto me va a dar 1. ¿Ok? Esa es la segunda ley de los logaritmos. Si este numerito de aquí es igual a este numerito de aquí, siempre el resultado va a ser el mismo. Vamos a probarlo en la calculadora. Yo pongo 39 aquí y pongo 39 aquí. El resultado, 1. Yo pongo aquí pi, por decir algo, así un número bien raro. Y aquí pongo pi también en la base, shift y este de aquí, ¿verdad? El resultado, 1. Pongo aquí raíz cuadrada de 5 por pi. Y aquí pongo raíz cuadrada de 5 por pi. El resultado es 1. Entonces siempre que la base y el argumento sean la misma expresión, el mismo número, los mismos valores, el resultado es 1. Y eso es indiferentemente de si viene lo que sea. Por ejemplo, aquí puede venir un número que yo no conozca. Por ejemplo, aquí, bueno, ahí no puede venir X, ¿verdad? Pero digamos que sea un valor, digamos A, y aquí sea otro valor A. Entonces, independientemente del número que venga ahí, eso siempre va a ser 1. ¿Ok? Independientemente del número que venga. Esa es la segunda ley de los logaritmos. ¿Ok? Importante. La tercera es, como muy parecida a la segunda, pero viene con un exponente aquí. ¿Ok? Entonces, cuando la base y el argumento son iguales, pero trae exponente, entonces lo que queda es el exponente. ¿Ok? De hecho, en la primera también se cumple porque aquí hay un 1 que es un 1 como oculto, ¿verdad? Siempre las cosas están elevadas a la 1 de manera implícita. Entonces, siempre que la base y el argumento sean iguales, el resultado va a ser el exponente que tengan ahí. ¿Ok? Entonces eso siempre se cumple. ¿Ok? Independientemente del número que venga ahí. Entonces puede decir que venga logaritmo en base pi de pi elevado a la 3/4. ¿Verdad? Una expresión así como rara. Bueno, ¿qué va a dar ahí? Va a dar 3/4. Porque este logaritmo que trae como argumento pi y base pi, por decirlo así, se cancela y queda solamente el exponente, ¿verdad? Independientemente de la cosa tan rara que traiga ahí, ¿verdad? Si aquí viene logaritmo en base raíz de raíz de 2, argumento raíz de 2, y aquí viene elevado a la menos pi a la 2 dividido entre raíz de 3, por decir una cosa bien rara, esto se cancela con esto y lo que me queda es menos pi elevado a la 2 raíz de 3. ¿Ok? Se cancela esa parte y lo que queda es el exponente. Siempre que la base y el argumento sean iguales, el resultado va a ser igual al exponente que tenga en ese momento. La cuarta propiedad de logaritmos o ley de logaritmos se parece a la segunda, pero a la tercera, pero en otro sentido. Y es,
Ya ahora las bases no van a ser iguales porque si no se cancelan y solo me quedaría el exponente, ¿verdad? Digamos que yo tengo un logaritmo que trae una base aquí, la que sea, trae aquí un argumento el que sea y trae un exponente el que sea, ¿ok? Resulta que hay una propiedad que nos permite acomodar este exponente de aquí según sea mi utilidad. Entonces la propiedad lo que me permite es agarrar este exponente y pasarlo para aquí a multiplicar de esta manera, ¿ok? Entonces siempre que yo tenga un logaritmo que trae un argumento con exponente, entonces yo puedo ponerlo aquí, ¿ok? Puedo ponerlo aquí, puedo dejarlo ahí si me sirve, o puedo ponerlo aquí dependiendo de lo que más me funcione, ¿verdad? A veces me funciona ponerlo aquí, a veces me funciona ponerlo aquí. Ahí vamos a ver cuándo sirve más ponerlo en un lado o en el otro, ¿verdad? Entonces la propiedad lo que nos dice es que yo puedo ponerlo acá, logaritmo en base de 4 de 3, ¿verdad? Entonces ya lo puedo poner al frente, lo puedo dejar adelante, ¿verdad? Eso mismo aplica en el otro sentido. Por ejemplo, si yo tengo aquí 3 logaritmo, no voy a ponerle base porque entonces la base sería 10 y aquí traigo un 5, ¿verdad? Entonces esta propiedad me permite agarrar este 3, ¿verdad? Solo el que viene adelante y colocarlo aquí como exponente, ¿verdad? Entonces esa propiedad nos permite eso, nos da igual, o sea, da lo mismo ponerlo aquí que ponerlo aquí, ponerlo aquí que ponerlo aquí. Ahora, lo correcto en realidad para la calculadora es escribirlo así. Escribirlo así, ¿verdad? Que esto me quede aquí metido dentro del paréntesis. Eso es lo correcto, que el exponente me quede metido dentro del paréntesis, porque si no, no nos da lo mismo, ¿verdad? No daría lo mismo en la calculadora. Entonces sería lo mismo ponerlo aquí que ponerlo aquí. Bueno, entonces esa expresión yo la puedo poner como logaritmo sin base, que la base es 10, así, ¿verdad? Da lo mismo esa propiedad y va a ser muy útil cuando hagamos lo de las simplificaciones y lo de las ampliaciones de los logaritmos, ¿okay? Siguiente propiedad. La otra propiedad que tenemos es, si yo tengo un logaritmo en el que en el argumento, vea que no puse base, la base es 10, en la que el argumento tiene una multiplicación de valores, por ejemplo aquí yo tengo al 6 multiplicándose por el 5, ¿ok? Entonces hay una ley que me dice que yo puedo separar eso en dos logaritmos. A veces es más fácil separarlo y hacer un logaritmo por aparte y luego el otro logaritmo por aparte, porque en este caso no, en este caso pues da lo mismo hacerlo directamente que separarlo, pero algunos logaritmos que son más complejos yo necesito como separarlos individualmente para poder trabajarlos. Entonces hay una propiedad que me dice que si yo tengo en el argumento dos valores que se están multiplicando, yo puedo convertir un solo logaritmo en dos, ¿ok? Entonces este sería un logaritmo y este ya me conformaría otro logaritmo, ¿verdad? Lo mismo se vale al revés, ¿verdad? En esa propiedad se aplica tanto así como así, ¿verdad? Si yo tengo logaritmo de, voy a poner base 7 de 5 más logaritmo base 7 de 8, ¿verdad? Entonces eso yo lo podría juntar en un solo logaritmo donde se multiplique el 5 por el 8, ¿ok? Entonces da lo mismo hacerlo para acá que hacerlo para acá. Para acá se llama simplificación, ¿verdad? Porque estamos juntando varios logaritmos en uno solo. Para este otro lado podríamos llamarlo como expansión o ampliación del logaritmo, dependiendo del problema en el que nos encontremos. Nos va a servir más hacer una simplificación o nos va a servir más hacer una ampliación o una expansión del logaritmo, ¿ok? Entonces esta ley lo que dice es, si el argumento tiene una multiplicación de valores, en este caso se multiplica el 6 por el 5, entonces yo lo puedo separar en logaritmos, ¿verdad? Donde cada uno de los valores que se están multiplicando van a conformar el argumento del nuevo logaritmo. Esto sirve aunque vengan 3, ¿verdad? Entonces si yo tengo por ejemplo logaritmo, digamos en base 6, de 10
por 2 por 8, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Lo que va a pasar es que yo puedo separarlo en 3 logaritmos diferentes, ¿verdad? Eso sí, con suma, ¿verdad? La multiplicación se convierte en suma de logaritmos a la hora que los separo. ¿Qué pasó aquí? O sea, que se me desarmó la pizarra. Ok, ahí voy. Logaritmo en base 6 de 8. Ok, ven, entonces el 10 está aquí, el 2 está aquí, el 8 está ahí, ¿verdad? Entonces yo lo separé. Esto lo vamos a usar más bien al revés, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, logaritmo en base 5 de 4 más logaritmo en base 5 de 8 más logaritmo en base 5 de 3, por ejemplo, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que vamos a hacer más bien es simplificarlo para que quede algo más sencillo, ¿verdad? Entonces va a ser un solo logaritmo. Eso sí, las bases tienen que ser iguales en todos para que yo pueda aplicar esta propiedad, y los voy a juntar a todos, 4 por 8 por 3, ¿verdad? Entonces ya yo voy a tener todos los logaritmos representados en uno solo. Eso es lo que se llama una simplificación. Muchas veces eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Ahora, normalmente, y esto responde a la pregunta que me hizo hace un rato la compañera, normalmente esto viene con letras para que no se pueda resolver, porque esto yo lo podría meter en la calculadora y me da un resultado, independientemente de si lo hago así, ¿verdad? O si lo hago así, cualquiera de los dos me va a dar lo mismo. Por ejemplo, nada más para que ustedes lo vean, digamos, yo voy a poner esta expresión de aquí arriba, voy a poner en la calculadora, así como viene, logaritmo, ¿verdad?, en base 5 de 4 más logaritmo en base 5 de 8 más logaritmo en base 5 de 3, ¿verdad? Y me da 2,83. Yo podría haberlo resuelto de ahí de una vez sin tener que hacer esta simplificación. Pero obviamente si hago la simplificación me tiene que dar lo mismo, porque la matemática debe ser exacta. No puede ser que yo diga que una cosa es igual a otra y me dé diferente, ¿verdad? Me da exactamente lo mismo, 2,83. Bueno, ahí no tendría mucho sentido hacerlo de una manera o de la otra. O sea, no hay prioridad. El asunto es que muchas veces esto viene con letras. Entonces, por ejemplo, yo tengo logaritmo en base 3 de x más logaritmo en base 3 de 2 más logaritmo en base 3 de y, ¿ok? Entonces el único que yo podría calcular aquí es este, porque los que tienen valores yo los puedo calcular. Los que no tienen valores específicos constantes, digámoslo así, no se puede calcular. Digamos, yo no puedo meter esta expresión en la calculadora y esperando que me dé un número, porque la x yo no sé cuánto vale, ¿ok? Entonces aquí es donde adquiere un poco más de sentido esto que estamos haciendo. Yo podría juntar todo esto, logaritmo en base 3 de x por 2 por y, ¿verdad? Que para ordenarlo en matemáticas lo ordenamos así. Siempre se pone primero el número, no importa el orden en el que vengan aquí, no importa, porque esto es una multiplicación al final y las multiplicaciones no tienen un orden, ¿verdad? No tienen un orden específico. Entonces, en matemáticas nos gusta poner siempre la constante de primera y luego las letras en orden alfabético, ¿verdad? X, Y. Entonces, aquí, ¿qué hice? Este es el X multiplicado por este es el 2, multiplicado por este de aquí es el Y. Esta es la respuesta, digámoslo así, final, nada más que nosotros nos gusta ordenarlo, y para ordenarlo siempre se pone el número de primero y las letras luego. Ya no se pone la multiplicación explícita, se pone así implícita y se pone en orden alfabético. Esta es la forma en la que nosotros vamos a trabajar ese tipo de expresiones, ¿ok? Sigamos con esta misma propiedad para pasar a la otra, que es la última. Bueno, faltan dos, perdón. A veces las letras se repiten. Entonces yo tengo así 3x más logaritmo de 5x a la 2 más y logaritmo de 3x a la 2 y a la 3. Ok, vean qué interesante, porque aquí ya empezamos a ver, digamos, más numerillos, más letras,
más valores, ¿verdad? Entonces yo tengo, este es el argumento del primer logaritmo, este es el segundo argumento y este es el tercer argumento. Entonces yo lo puedo juntar todo en un solo logaritmo, ¿verdad? Y voy a poner el primer argumento, que es 3x, por, ¿verdad? Este. El segundo argumento, que es todo esto, 5x a la 2y, por el tercer argumento, que es todo esto, 3x a la 2, y a la 3. ¿Ok? Y dijimos que, bueno, esa sería la respuesta, ¿verdad? Pero tenemos que como que ordenarla, ¿verdad? Cuando las letras se repitan, sean la misma letra, entonces yo las puedo juntar todas ellas mismas en uno solo, ¿ok? Lo que tengo que hacer es sumar los exponentes. Aquí hay un 1, aquí hay un 2, aquí hay un 2. O sea, tengo 1 más 2 son 3, más 2 son 5. O sea, tengo un x a la 5. Con la y pasa lo mismo. Tengo una y aquí, y a la 1. Y tengo aquí y a la 3. Entonces tengo y a la 4. Para no tener que escribir varias veces la y, las puedo juntar todas en una sola. Y con los números lo que pasa es que se multiplican, ¿verdad? Entonces 3 multiplicado por 5 me da 15. Y el 15 multiplicado por el 3 me da 45. Entonces este logaritmo simplificado me da 45 x a la 5 y a la 4. Y aquí es donde estas propiedades adquieren sentido, porque no es lo mismo tener, o sea, digamos, sí me da la misma el valor, pero en la práctica se ve mucho más complicado esto, ¿verdad? Que son un montón de logaritmos dispersos con diferentes valores, que un solo logaritmo donde yo apenas tengo 3 valores y un solo argumento, ¿verdad? Entonces esto es lo que se conoce con el nombre de simplificar. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente propiedad, que es similar, ¿verdad? Ya no me acuerdo ni por cuál íbamos por la 6, yo creo. La siguiente propiedad es muy parecida a la que acabamos de hacer, nada más que es con división. Si yo tengo un logaritmo donde un valor se divide por otro valor en el argumento, entonces yo puedo separar ese logaritmo en dos logaritmos, pero ahora con una resta. ¿Okay? Es muy parecido al anterior, ¿verdad? Cuando estaban multiplicándose, los voy separando con sumas, ¿verdad? Y en este caso, cuando están dividiendo, los voy separando con restas. ¿Ok? Ojo que el que queda restando, el que al logaritmo al que le queda al frente el negativo, es el argumento que estaba abajo. Este es el que va a quedar negativo. Por ejemplo, otro caso, si yo tengo, por ejemplo, logaritmo, y aquí yo tengo un 3, y aquí abajo tengo 4y, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tengo como dos términos aquí abajo. Entonces yo quedaría con esto así: logaritmo de 3, ese va a quedar positivo, digamos, aquí adelante no va a ir negativo, pero me va a quedar negativo logaritmo de 4, y me va a quedar negativo logaritmo de y. Ven, yo separé, este es un término, logaritmo de 4 que está aquí, como él está abajo de la fracción, queda con un negativo al frente, y este otro y queda con un negativo al frente también, ¿verdad? Porque están debajo de la fracción. Otro ejemplo, si yo tengo logaritmo, que si yo arriba tengo 3x a la 2, y aquí tengo 4y a la 3, ¿verdad? Entonces yo puedo separar esto, el 3 en un logaritmo, el x a la 2 en otro logaritmo, el 4 en otro logaritmo, y el y a la 3 en otro logaritmo. Entonces me quedaría logaritmo de 3 más logaritmo de x a la 2. ¿Por qué más? Porque estos dos se están multiplicando arriba, ¿verdad? Esta es la otra propiedad. Entonces esto lo separé porque ellos están multiplicando arriba, está sumando, y los de abajo me van a quedar restando. Entonces menos logaritmo de 4 menos logaritmo de y a la 3. ¿Ok? Y ojo que aquí, como estos tienen exponente, podríamos, depende de lo que nosotros queramos, aplicar la segunda propiedad, no, la segunda no, la tercera propiedad. ¿Era la tercera? No, la cuarta, ya no me acuerdo ni cuál era. La cuarta. Podríamos aplicar esta propiedad de pasar esto para el frente
y podríamos aplicar esta propiedad de pasar esto para el frente, ¿verdad? Como para que no queden exponentes ahí en los argumentos, yo podría hacer eso, ¿ok? Entonces eso depende mucho de lo que nos pida el ejercicio, ¿verdad? Entonces en el ejercicio muchas veces lo que nos pide es expandir al máximo, entonces tendríamos que pasar estos valores aquí. Pero, ¿cómo viene esto en el examen? Normalmente viene al revés. Normalmente esto viene al revés, nos ponen 3 logaritmo de x más 5 logaritmo de y menos 8 logaritmo de z, por poner algo. Nada más voy a poner y para que vean qué pasa. De y, ¿ok? Y nos dicen simplifique. ¿Qué es simplifique? Juntarlos todos en un solo logaritmo. Para eso lo primero que tenemos que hacer es estos numeritos que vienen al frente, pasarlo para acá. Este numerito que viene al frente, pasarlo para acá. Este numerito que viene al frente, pasarlo para acá, ¿verdad? Una vez que yo los tengo así, ahora sí ya los puedo juntar en un solo logaritmo. Voy a poner logaritmo. Y voy a poner aquellos que estén positivos, o sea, este y este, los voy a poner en la parte de arriba, ¿verdad? Solo el argumento, porque ya yo voy a escribir logaritmo solo una vez. Y el que viene negativo, que es el ya la 8, lo voy a poner debajo, ¿ok? Entonces me quedaría así. Ahora lo que ustedes tienen que observar ahí es que yo tengo y a la 5 arriba y tengo y a las 8 abajo, son la misma letra. Entonces a nosotros se nos permite que cuando tengamos la misma letra arriba y abajo en una fracción de esta manera, yo puedo simplificarlas de la siguiente manera. Resto, como están uno arriba y uno abajo, si estuvieran en el mismo lugar, si estuviera aquí, digamos, ya a las 6, por ejemplo, yo sumaría los exponentes. Pero como hay uno arriba y uno abajo, voy a restar más bien los exponentes. 8 menos 5 me va a dar 3. Y voy a escribir la letra donde venga el exponente más grande. En este caso el exponente más grande es 8. Entonces viene aquí, ahí voy a poner el exponente y el x a la 3 sí lo voy a dejar así. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro x, ¿verdad? Que no lo voy a sumar ni restar. Entonces queda de esa manera así. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo viene esto en el examen. Ah, bueno, antes ya para ver la última propiedad. Si no mal recuerdo era la 7. Bueno, la última propiedad lo que nos dice es la propiedad de cambio de base. Esta es una propiedad que tiene nombre, cambio de base. Esta propiedad lo que nos dice es que yo le puedo cambiar la base a cualquier logaritmo que a mí me den. Por ejemplo, yo tengo logaritmo de 6 en base 2, por ejemplo. Y a mí no me sirve o no me gusta que esté en base 2. A mí siempre me gusta que estén en base 8, por decir algo, ¿verdad? Entonces hay una propiedad que nos permite cambiarle la base a los logaritmos haciendo el siguiente procedimiento. Voy a poner una fracción y voy a poner dos logaritmos. En el de arriba voy a poner el argumento y en el de abajo voy a poner la base. Y esto me da la posibilidad de ponerle la base ahora que yo quiera. La base que a mí me sirva. En este caso digamos que 8. Pero esto también podría haberlo hecho y poner base pi, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo quiera. Esa es la propiedad de cambio de base. Es muy sencilla. Es cualquier logaritmo que me den, el que sea, digamos aquí 3 y 7, ¿verdad? Entonces yo pongo logaritmo de 7 arriba, logaritmo de 7 abajo, de 3 abajo, ¿verdad? Este va en la parte de arriba, este va en la parte de abajo, y yo le pongo la base que yo quiera, ¿verdad? Puede ser un 5 y un 5, un 10 y un 10, ahí la base que yo quiera. ¿Cómo viene esto en el examen? Ya para ir terminando la clase del día de hoy. Aquí vi unos ejercicios, vamos a ver, por ejemplo este, vean este, el 9. Logaritmo en base 3 de x más logaritmo en base 3 de x. ¿Ok? Entonces, yo puedo juntar estos dos, ¿verdad? Como hay un más, yo puedo juntar esto como logaritmo en base 3, ¿verdad? La base se mantiene. Y voy a poner x por x, ¿verdad? Porque es este por este, ¿verdad? Este tiene 1, este tiene 1. Entonces me queda logaritmo en base 3, como son la misma letra, los junto, x a la 2. Ven,
No nos toma 2 minutos y ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Este otro, reducir o simplificar, ¿verdad? Reducir o simplificar. Tengo logaritmo en base 4 de 6x. Menos significa que entonces vamos a aplicar la de la división, ¿verdad? Logaritmo en base 4 de 2x. Entonces me quedaría logaritmo de 6x y abajo 2x, ¿verdad? Aquí tengo x a la 1 se restan, me da x a la 0. Cuando eso pasa se cancelan las x, por decirlo así. Cuando son iguales la letra, ¿verdad? Podría ser que venga aquí x a la 2 por decir algo. Si son el mismo exponente, entonces vamos a decir que se cancelan, se desaparecen, por decirlo así, porque son iguales, y entonces donde yo hago la resta me da 0. Entonces solo me queda 6 sobre 2. Pero nosotros sabemos que la fracción 6 sobre 2 es lo mismo que decir 3, ¿verdad? Entonces esto me queda logaritmo en base 4, ¿verdad? Que no lo puse, en base 4 de 3. Logaritmo en base 4 de 3. ¿Ok? Esta otra. Y lo único que podemos aplicar aquí es que este 3 lo pasemos para acá arriba, ¿verdad? Que es la otra propiedad. Entonces me quedaría logaritmo en base 4 de x a la 3. ¿Ven? Vean que aquí vienen 3 puntos muy sencillos, muy fáciles de ganarse. ¿Ok? Aquí viene otra. Este 5, lo único que podemos hacer es pasarlo para acá. Entonces me quedaría logaritmo en base 2 de x a la 5 más 3, ¿verdad? Y aquí hay una propiedad que no les he mencionado, pero sí se las mencioné, pero no se las mencioné en esta dirección, que es la segunda propiedad. La segunda propiedad, yo les dije a ustedes, si yo tengo, no, la tercera, perdón, si yo tengo así 3 a la 3 y aquí un 5, ¿verdad? Entonces esto se cancela y me da 5, ¿verdad? Cuando la base y el argumento son iguales, entonces me queda el exponente. Pero yo esto lo podría hacer al revés, ¿verdad? Entonces si yo tengo, por ejemplo, 10 y quiero convertirlo en un logaritmo de base 2, entonces yo podría hacer logaritmo en base 2 de 2 a la 10, y yo sé que esto es 10, ¿verdad? Porque esto se cancela y me da 10. Entonces muchas veces nosotros necesitamos disfrazar un número como un logaritmo para poder aplicar las otras propiedades, y entonces lo que vamos a aplicar es esta propiedad, ¿verdad? Entonces digamos yo quiero disfrazar el 6 como un logaritmo en base 3, entonces yo pondría logaritmo en base 3 de 3 a la 6, ¿verdad? Entonces yo ya sé que estas dos cositas son exactamente lo mismo, porque esto se cancela y me daría 6, pero ya lo estoy disfrazando como un logaritmo para poder aplicarle otras propiedades. En este problema que tenemos aquí, tenemos logaritmo en base 2 de x a la 5 y tenemos el 3, pero el 3 no está en logaritmo. Necesitamos que el 3 esté como logaritmo para poder aplicar más propiedades. Entonces yo tengo logaritmo en base 2 de x a la 5 y tengo el 3, pero yo no puedo hacer nada con este 3 porque no puedo decir logaritmo en base 2 de x a la 5 por 3, eso estaría malísimo. ¿Por qué? Porque necesito que esto tenga la palabra aquí log, ¿verdad? Y yo no se la puedo agregar así nomás. Tengo que disfrazar este 3 como un logaritmo. ¿Y cómo disfrazo 3 como un logaritmo? De esa misma manera. Como yo sé que la base tiene que ser 2, entonces pongo logaritmo en base 2 de 2 a la 3. Entonces ahora sí, logaritmo en base 2 de x a la 5 más logaritmo en base 2 de 2 a la 3, ahí sí ya puedo aplicar las propiedades, esta de la suma, ¿verdad? Y entonces yo digo, es un solo logaritmo en base 2 de x a la 5 multiplicado por 2 a la 3, ¿verdad? Que este sería el argumento. ¿Cuánto es 2 a la 3? 2 a la 3 es lo mismo que hacer 2 por 2 por 2, eso me da 8, ¿verdad? Entonces esto sería lo mismo que decir logaritmo en base 2 de 8, porque el número se pone primero, x a la 5. ¿Ok?
Entonces en este caso sería esta de aquí. Y ya para terminar, que les dije que íbamos a ver este ejercicio de aquí para que ustedes vean cómo es que se resuelve. Tenemos una función, ¿verdad? No nos dicen cuál es la base, ¿verdad? Pero sabemos que es creciente. Es una base que es creciente. Entonces yo sé que el dominio de todas las funciones, ¿verdad? El dominio de todas las funciones logarítmicas es R más, ¿verdad? Entonces yo podría haber puesto aquí R más, o lo mismo que decir de 0 más infinito, ¿verdad? Yo sé que el ámbito, al ser una función logarítmica de todas las funciones logarítmicas, es R, que podría haber puesto de menos infinito a más infinito. Yo sé que en este caso la variación, es decir, el régimen de variación es creciente o es decreciente, es creciente, ¿verdad? También sé que en el momento en que la función pasa por encima del nivel de 0, ¿ok? Esto que nos está diciendo, cuando la función está arriba o es mayor que el nivel de 0, ¿verdad? O sea, de esta línea de azul, empieza en el 1 a estar encima del nivel de 0 y de ahí en adelante hasta el más infinito va a estar arriba el nivel de 0, ¿verdad? Entonces, desde el 1, bueno, en realidad sería abierto, desde el 1 abierto hasta más infinito, la función va a estar por encima del 1. Si nos hubieran preguntado, la función cuando está por debajo del nivel de 0, de la altura 0, estaría desde el menos infinito, ¿verdad? Mentira, desde el menos infinito no. Estaría desde aquí, que sería casi el 0, pero no lo llega a tocar, hasta el 1, ¿verdad? Sin que llegue a tocar el 1. Entonces esa preguntilla sí es de análisis de la gráfica, ¿verdad? Y el valor de la base es 2, ¿verdad? Porque yo sé que cuando uso en X, en el argumento, el 2 y me dé 1, significa que, ¿verdad? Logaritmo, yo sé que aquí la base es 2, ¿verdad? Si yo sé que en el argumento uso 2 y me da 1, significa que la base en este caso tiene que ser igual aquí al argumento para que me dé 1. Es decir, ¿cuándo me da 1? Cuando la base y el argumento son iguales. Estos de aquí son los valores que voy a ir probando en el argumento, ¿verdad? Estas son las X. Entonces, yo sé que en 2 me dio 1. Significa que la única forma es que la base sea 2. ¿Para qué? Para que el argumento y la base sean iguales, me den 1. Por eso el valor de la base es 2. ¿Ok? Bien, voy a ir terminando la clase del día de hoy por aquí. No sé si alguien tiene una pregunta, algún comentario. No, profe, todo bien, gracias. Sí.